Muchos conocen la gracia, pero pocos llegamos a comprender el objetivo o el propósito de la gloria. Muchos celebramos la cruz, pero no comprendemos el propósito de la cruz. Y muchos saben que fueron perdonados, pero no saben que fueron diseñados para portar un peso eterno dentro de sí. En Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el misterio revelado, Cristo no solo contigo, sino Cristo en ti. Este es el episodio número 27, riquezas de gloria. Verdaderamente libres, temporada 2, misterios revelados, dimensiones eternas. Estás a punto de entrar a esta atmósfera eterna con nosotros, así es que bienvenido. Abre el libro, pero mira entre renglones. Hay preguntas que en la iglesia no responden. Lo que callan los altares, hoy se dice aquí. Respira hondo, que tu espíritu está listo para recibir. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca, se revela en tu oído en este podcast. Amén. Bienvenidos los que son ya de casa y los que están acompañándonos a través de YouTube o de Spotify, que están escuchando este audio de Verdaderamente Libres. Esperamos que sea de bendición para tu vida este tiempo, y aquí en la iglesia vamos a profundizar en el tema de la gloria de Dios. La gloria dentro de nosotros, y es un misterio, así lo llama la Biblia, y lo vamos a ver hoy a profundidad. Le voy a invitar a que abra la palabra de Dios en Corintios capítulo 4, versículo 6. Corintios capítulo 4, versículo 6. La segunda carta a los Corintios es segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Lo voy a leer en el nombre de Jesús. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como en Génesis Dios dijo: sea la luz, también aquí en la segunda carta a los Corintios 4:6 dice que ahora la luz resplandece a través de nosotros o desde nosotros. Esta porción bíblica tiene una profundidad muy grande, porque nos dice que así como Dios separó la luz de las tinieblas, así también Dios está separando la luz que hay en nosotros a través de Cristo para manifestarla a los demás. Y también nos dice que esta manifestación o cuando Dios se resplandece a través de nosotros es parte de la iluminación del conocimiento de la gloria. Esto quiere decir que podemos comprender a plenitud qué es la gloria de Dios, y hoy vamos a ver a detalle los beneficios que nos traen los tesoros de la gloria de Dios. La gloria no empieza en el cielo, y es algo que tenemos que estar repasando o debemos de estar repitiendo en los últimos episodios, porque la gloria no empieza en el cielo. Vimos que uno de los misterios dice que Dios depositó en cada uno de nosotros parte de su gloria, y empieza la gloria a manifestarse a través de un corazón regenerado. Esto quiere decir cuando nosotros ya nos pusimos a cuentas con Dios por las malas decisiones que tomamos. Ya no estoy hablando de pecados o cosas que la religión está marcando, sino estoy hablando de algunas decisiones que tomamos y que nos culpamos por esas decisiones. Dice la Escritura
que Dios quita todo este peso y a través de su peso de gloria trae una revelación a nuestra vida. El versículo completo está diciendo esto: el mismo Dios que encendió la luz del universo ahora encendió luz en tu interior para que puedas ver correctamente quién es Él mirando a Jesús. Y no solamente es una iluminación externa, es una iluminación que va guiando tu interior, es una iluminación que te va llevando a tomar mejores decisiones cada vez, y es una iluminación que te lleva a tener una mayor misericordia, eso quiere decir amor por los demás, y podamos compartir y podamos ver que esa gloria de Dios la podemos transmitir a los demás a través de la misericordia. Cuando esa iluminación ocurre, dejas de ver a Dios como castigador. O sea, cuando descubres la gloria de Dios que está dentro de ti, dejas de ver a Dios como alguien que está ahí para castigarte. Dejas de verte también a ti mismo como indigno, porque muchas veces la religión nos lleva a que nos sintamos mal de no ser perfectos. Y la gloria de Dios en nosotros nos enseña a no vernos indignos, nos enseña a vernos como realmente Dios nos ama. A pesar de nuestros errores, Él siempre tiene la intención de ayudarnos a que salgamos de ellos. También dejamos de interpretar la vida desde la herida, porque a veces nos comportamos o tenemos ciertos comportamientos por las heridas que traemos en nuestro pasado. A veces el niño anda jugando y claro que la desespera, y usted le dice así con mucho cariño: quítate, cállate ya. Y uno dice, bueno, pues es que también de esa manera, pues quizá nos gritaron a nosotros en casa y no sabemos reaccionar, o decimos, muchos de nosotros no nos enseñaron a ser padres. Pero la gloria de Dios nos enseña a que no repitamos la historia, nos enseña a que nosotros dependamos de Dios y nos enseñe a cómo reaccionar con amor, con bondad y con misericordia, primero con nuestra familia y luego también con las personas de afuera. Ahora vemos la gloria en el rostro de Cristo, y ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo realmente es cuando vemos a Dios a través de alguien más. ¿Alguno de ustedes ha visto a Dios en la cara de un niño? Cuando el niño voltea y te mueve el corazón. ¿Amén? ¿Les ha pasado? Yo he escuchado a la pastora Eva que dice que cuando ve los árboles verdes y las hojas moviéndose, ella puede ver a Dios a través de eso. Yo no sé cómo veas tú a Dios, porque eso es ya algo personal. A lo mejor usted lo ve escuchando una canción, a lo mejor usted lo ve cada que ve a sus padres o cada que ve a uno de sus hijos, o a lo mejor usted lo ve cuando está alabando a Dios en la iglesia. Pero podemos ver a Cristo a través de alguien más. ¿Y sabe cuándo lo ve? Cuando alguien tiene misericordia de usted, cuando alguien le extiende la mano para que baje del carro, cuando uno de los niños, ¿a quién le ha pasado que uno de los niños de la congregación lo reciba y lo recibe con una sonrisa? Y uno puede ver a Dios, como Dios a uno lo está esperando a través de ellos. Mire, la iluminación no cambia a Dios. La iluminación cambia tu percepción de Dios. Cuando nosotros vemos lo bueno de las personas, cuando nosotros vemos el esfuerzo también de alguien y lo reconocemos, nosotros también de esa manera podemos percibir más fácil cuando Dios nos está bendiciendo o cuando Dios nos está hablando. Cuando aprendemos a tener gratitud, si uno empieza a ser agradecido con Dios, o varones con la esposa, cuando le pone ahí el plato de comida, le dice gracias, o solamente le dice, no hombre, esto está ya bien frío,
o si le dice gracias. Porque si usted empieza a despertar gratitud para con su esposa, usted está también levantando gratitud para Dios. La palabra iluminación, hablando de lo espiritual, implica encender algo que estaba apagado. Eso quiere decir que hay gloria de Dios en todo ser humano. Por eso somos cuerpo, alma y espíritu. Pero muchas personas tienen su espíritu apagado por las circunstancias, por los sufrimientos, y entonces se ponen a ver las cosas que están mal y no ven a Dios que les está hablando de diferentes formas. Y la manera en la que podemos encender eso que está apagado es comenzar a ejercitar nuestros sentidos espirituales, como dijimos hace 3 semanas, comenzar a ejercitar nuestros ojos espirituales. Aunque no esté sucediendo así, yo veo las cosas como si estuvieran sucediendo de la manera correcta, porque eso es fe. También la palabra iluminación quiere decir revelar lo que estaba oculto o hacer visible lo que ya existía. Nosotros que amamos y creemos en Dios y creemos en Jesús, lo invitamos a nuestra vida. Y cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, Él comienza a hacer cambios dentro de ella. Y hay testimonios de personas que cambian desde su carácter, o hay testimonios de personas que hasta dejan algún vicio o dejan de hacer prácticas que habían estado haciendo que no eran, no solamente agradables, no que no eran agradables solamente para Dios, sino que también no eran agradables para los que les rodeaban. Pero Dios tuvo misericordia, ellos cambiaron de dirección, empezaron a ver el Jesús dentro de ellos y el Jesús alrededor de la vida de sus familias, y hay una transformación. Así como en Génesis la luz no creó la tierra, solo la hizo visible, la iluminación espiritual no crea la gloria, sino que la revela. Y la gloria ya estaba en Cristo, solamente que la luz con la cual ilumina el Señor Jesucristo nuestro corazón y nuestro espíritu, permite que nosotros tengamos un conocimiento de Él más profundo. Segunda de Corintios 4:7 es un texto muy conocido por muchos de nosotros, pero hoy vamos a verlo desde otro enfoque, donde habla de tesoro en vasos de barro. Segunda de Corintios 4:7 dice: en el nombre de Jesús, refiriéndose sobre la gloria, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si usted se da cuenta, aquí habla que somos barro, pero cargamos un tesoro. Eso quiere decir que el barro tiene dentro de sí algo más pesado que él mismo. Y así nosotros tenemos dentro de nosotros la gloria de Dios, que es densa, que es pesada. La gloria es peso, y la fragilidad no cancela la gloria. Esto quiere decir, no porque lo que está conteniendo la gloria, no porque ese vaso de barro esté conteniendo la gloria, sea algo, aunque sea frágil, no va a cancelar la gloria, no va a detener que Dios se manifieste dentro de cada uno de nosotros. Pero primero, ¿cuál es ese tesoro que está hablando la Biblia? El tesoro, dice en 2 de Corintios 4:6, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí está la clave. Dice la iluminación, ahí es donde viene la palabra iluminación, por eso la estoy mencionando constantemente. 2 de Corintios 4:6, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, y luego dice en la faz de Jesucristo. Tiene mucha profundidad esta palabra. El tesoro es, número 1, la gloria revelada. Número 2, Cristo en nosotros. Número 3,
la vida de Jesús. 4, la presencia del Espíritu Santo. Y 5, la luz interna. La Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Ahí sí nos está hablando de una provisión incluso económica, salud, emocional. Pero aquí no nos está hablando de dinero, ni de talentos, ni de personalidad. Aquí nos está hablando de la vida divina depositada en una vida frágil. Esto quiere decir una porción del cielo o una porción del corazón de Dios depositada en cada uno de nosotros para hacer un trabajo específico o para servir a Dios en algo específico. Y cada uno de nosotros, siendo tan frágiles, portamos gloria de Dios, y cada uno de nosotros tenemos un llamado a hacer algo para Dios, pero también siendo guiados por Dios y cumplir con un propósito aquí en la tierra. Y todo tiene que ver con la misericordia, y todo tiene que ver con el amor hacia Dios, y todo tiene que ver con la manifestación del Señor Jesucristo hacia los demás. Vaso de barro habla de fragilidad, sí, y es importante señalarlo. También habla de limitaciones. Cada uno de nosotros somos frágiles, también tenemos limitaciones, tenemos vulnerabilidad, tenemos humanidad. Y sí, el barro se rompe, el barro se agrieta y el barro se desgasta. Pero Pablo no está minimizando al creyente cuando escribió esta porción, está revelando su diseño. Dios no puso su gloria en acero, en algo duro que no sintiera. Dios puso su gloria en la fragilidad humana. ¿Por qué? Porque usted y yo conocemos el sufrimiento. ¿Cuántos conocen el sufrimiento? ¿Cuántos han sufrido? Todos hemos sufrido. ¿Alguna vez hemos sufrido desde una caída o un raspón cuando éramos niños? Y muchos de nosotros hemos llegado a sufrir la pérdida de algún familiar. Y en medio de esa fragilidad, en medio de esa debilidad también, es muy difícil cuando alguien te dice: no llores, lo vas a superar. Y muchas veces lo que tú estás esperando es que alguien que te diga: llora y yo te acompaño, aquí estoy contigo. Si necesitas llorar, hazlo. Siéntete en paz y en confianza. Y yo aquí estoy si necesitas un abrazo, o aquí estoy esperando tras la puerta, resguardando este tiempo que tú necesitas. Muchos de nosotros en momentos de fragilidad solo hemos estado esperando quien nos escuche o quien nos acompañe en medio de esa situación difícil. Pero como constantemente somos reprimidos, hace poco tiempo una persona me dijo: es que a mí me dijeron en mi iglesia que yo no tenía que llorar la pérdida de mi madre, porque entonces ¿dónde estaba el Dios que yo amaba? Y solo esa palabra le hizo tanto daño a esa mujer, porque no había muerto cualquier persona, era su madre. Y es tan sencillo que alguien te diga: si necesitas llorar, hazlo, aquí estoy contigo. Porque van a pasar años y va a llegar diciembre o el 10 de mayo y nuevamente vas a llorar, porque una parte de tu corazón sigue teniendo ese luto, sigue teniendo esa debilidad.
Por eso Dios habla que nosotros somos vasos de barro. Somos frágiles, cargamos su gloria dentro de nosotros, y esa gloria necesita luz, necesita de alguien. Por eso les pongo ese ejemplo. Necesita de alguien que venga y te diga un día: yo estoy contigo. O cuando estás ahí barriendo te diga: le ayudo. O como les decía en un principio, o que tu pareja te diga: gracias. O incluso él, que tú le eches ánimo, y en lugar de que cuando llegue le digas: no, hombre, qué bueno que llegaste porque estos huercos se portaron mal todo el día, sino que le digas: qué bueno que llegaste, ya te tengo la cena calientita, gracias por esforzarte todo el día. Porque necesitamos tanto de aquí para allá como de allá para acá, y es la manera en la que podemos ver a Dios reflejándose en cada uno de nosotros. ¿Por qué puso el Señor su gloria en nuestra fragilidad? Lo hizo para que la excelencia de su poder pudiéramos reconocer que es de Dios. Y ahí entra el orgullo o el ego. En los pocos años que tengo de conocer a Dios o de estar en el camino de Dios, yo recuerdo que ha habido reuniones o cultos donde incluso empiezan a suceder milagros en otras ciudades o incluso en nuestra ciudad. Y cuando empieza a haber milagros, que ves a las personas levantarse de las sillas de ruedas y que eso está sucediendo en medio del culto, no falta que se levante algún líder de la iglesia o del evento que esté y se pare enfrente y le haga: sí, en el nombre de Jesús, y empiece a hacer como si fuera él o ella el que está haciendo esa evidencia del poder de Dios. Entonces Dios escogió nuestra fragilidad también para que se note que es Dios el que está haciendo las cosas. Porque a veces nosotros no tenemos las capacidades, y eso no es una limitante. Quizá usted no tenga las capacidades, o que quizá usted no piense que no tiene las capacidades para hacer ciertas acciones, pero en el camino, mientras que usted está sirviendo a los demás, Dios lo va a capacitar, Dios lo va a habilitar y Dios va a respaldar su trabajo. Y aún así las personas van a voltear y van a decir: yo sé que es Dios el que está trabajando en medio de esta persona o en medio de esta familia. Yo sé que es Dios que está manifestando su amor para con nosotros a través de esta persona, porque esta persona está haciendo un puente para que Dios baje bendición a mi vida. Si el vaso fuera fuerte, el crédito sería del vaso. Pero cuando el vaso es frágil y el poder sigue operando, queda claro que el poder no es humano, que la debilidad no cancela la gloria, sino que la hace evidente. Y cuando sigues de pie en medio de presión, no es tu carácter natural, es ese tesoro que estás resguardando. Cuando tienes paz en medio del caos, no es tu personalidad, es el depósito. Por eso a veces, aunque digas: no, a mí si me hacen eso, yo voy a reaccionar de tal manera, yo qué esperanzas, y luego después ya estás perdonando y dices: no sé qué pasó. Es porque la misericordia que hay dentro de ti, el perdón, sale para con los demás. Alrededor de nosotros, yo quiero que se imagine ese vaso de barro, y adentro de ese vaso de barro, tesoros. Y cada tesoro es diferente, porque si no hablamos de cosas económicas, ¿cuál sería el mayor tesoro que usted pudiera resguardar dentro de sí?
piénselo muy bien. Un regalo que usted sepa que Dios le ha dado, que usted tenga dentro, en su alma, en su espíritu. Es más, quizá puede ser una habilidad o puede ser un sueño que se truncó, algo que usted quería hacer de joven y que usted dijo, no, y esto ya no lo hice, ya quedó olvidado esto. Puede ser un tesoro, puede ser una estrategia, un plan de negocio, puede ser amor para alguien que esté ahí resguardado dentro de ti. Fe, esperanza, confianza. Eso está dentro de tu cuerpo, ahí está resguardado. Es un tesoro dentro de ese vaso. Pero cuando hablamos de presión, son circunstancias que te desesperan, que te llevan a tomar malas decisiones, que te llenan de angustia, y todo eso empieza a ser presión. Si tú no tienes identificado el tesoro que tú estás resguardando, la presión va a hacer que explotes y que salga de ti solamente amargura, queja, más sufrimiento. Pero si tú identificas qué es lo que está guardado dentro de ti, cuando vienen las cosas difíciles, tú sabes y dices, quizá esta situación me está moldeando y me está preparando para cuando yo esté operando este negocio, o para cuando yo vea a mi hijo o a mi hija sana. Que la presión saque de ti fe, que la presión saque de ti confianza, que la presión saque de ti tesoros de los cielos, bondad, gratitud, misericordia. Porque solamente el liberar esa presión que hay alrededor o dentro o intentando entrar, el hacer acciones que muevan el corazón de Dios, va a minimizar todo lo que está alrededor y te va a enfocar en ese objetivo que Dios ya depositó en ti, en ese sueño, en esa visión. Ahora, tenemos que comprender espiritualmente el patrón del reino. El patrón del reino, si nos basamos en Jesús, antes de haber una corona hubo una cruz. Eso quiere decir, Él padeció. Pero hay una promesa muy importante para nosotros. La Biblia dice que Él hizo un sacrificio, solo un sacrificio para siempre. Eso quiere decir que Él ya pagó por nuestro sufrimiento. ¿Ok? Eso no quiere decir que ya no vas a sufrir. Eso quiere decir que Él ha depositado gloria dentro de ti para cuando vengan esos momentos difíciles, tú tomes de esa gratitud, de esas bendiciones que Dios te ha dado, de todo lo bueno que tú estás viviendo, de todo lo bueno que ha sucedido alrededor tuyo, para que cuando tú sacas la gloria, baje la presión de alrededor y te enfoques a escuchar la dirección de Dios y puedas centrarte a cumplir la voluntad de Dios. También la Biblia nos enseña que antes de la manifestación hay barro. La manifestación, o hay barro antes que la manifestación. Y algo más que nos enseña la palabra de Dios, los que ya tienen años en el Evangelio, dice que el poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. ¿Qué? Debilidad antes que poder.
Segunda carta de los Corintios 12:9 dice, fíjese lo que dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí está en la pantalla. Dice en esta versión: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Quiero que ponga mucha atención en esta porción bíblica completa. Por tanto, ¿qué dice? Con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades. Esto quiere decir, reconozco mis debilidades. Y le puedo decir a alguien más: estoy batallando con esta situación. Lo puedo sacar, ya sea con Dios directamente, ya sea con un amigo o una amiga, y por qué no, con un psicólogo, con alguien que nos pueda ayudar. Me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco mis debilidades, entonces Dios me empieza a ayudar para que haya poder de Él en mí. Esto quiere decir, para que de una manera natural yo ya no me tenga que estar esforzando, sino que al ponerlo en palabras, Dios me está escuchando a través de los oídos de esa persona que me está escuchando. Y entonces Dios va a traer dirección a mi vida, con consejo a través de esa persona, o quizá a través de un sueño, o quizá cuando estés leyendo la Biblia. Pero tú vas a saber que la gloria de Dios que está dentro de ti está saliendo, porque estás quitando la presión alrededor de ti. Anote esta frase: el poder no necesita de mi fortaleza. O también puede ponerle: Dios no necesita de mi fortaleza, necesita de mi rendición. Necesita que yo le diga a Dios: Dios, con esto la verdad yo no puedo. Así como los luchadores que dicen me rindo. Que tengamos la valentía de decirle: Señor, con esto no puedo. En esta área necesito ayuda. En esta área necesito de tu intervención. Hay otra porción bíblica: atribulados, pero no angustiados. Atribulados, pero no angustiados. ¿Dónde dice eso? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 9. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 8 al 9. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos,
mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Y es que la presión es externa, pero la angustia es interna. La gloria no elimina la presión. La presión tú la eliminas. Pero la gloria sí elimina la angustia. Porque cuando empiezas a confiar más en Dios, en que Dios va a hacer algo, en que Dios va a usar a alguien, empiezas a mover fe, empiezas a mover esperanza, empiezas a mover confianza, entonces la gloria de Dios, ese tesoro que está dentro de ti, sale a la luz y elimina la angustia. Ya dejas de estar pensando, ¿y si pasa esto? ¿Y si sucede esto otro? ¿Y si se pone más difícil la situación? Estás pensando de qué manera Dios va a obrar, a quién Dios va a usar, qué me va a decir la persona con la que voy a hablar, hacia dónde Dios me irá a guiar, cómo me va a ayudar Dios en esta situación. La palabra atribulados implica presión externa. Cómo atribulan a las mujeres que no pueden tener hijos cuando van a la reunión familiar y les dicen: ¿y para cuándo el niño? O la solterona que va: ¿y para cuándo el novio? Y hasta le dan ganas de decirle a usted: ¿y para cuándo deja de criticar? Esa presión externa te incomoda. Esa presión externa sí mueve las emociones. Hay una presión externa que muchos le llaman suegra. O yerno. O nuera. Y es una presión externa que, aunque no te quieras enterar de las cosas, te enteras. Y empiezas a pensar: estás atribulado. Es como estar rodeado. Es como tener tensión alrededor. Empiezas a sentir tus músculos aquí atrás de la nuca, que te desesperas. Hasta te paras en la puerta para sentir así el airecito. Sientes ganas como de salirte corriendo. No puedes dormir. Se te vienen las ideas. Pero angustiados significa comprimidos por dentro. Ahí ya no es lo que causan los demás o las circunstancias alrededor de nosotros. Porque la presión externa te puede rodear, pero tú decides si entra dentro de ti. La gloria no siempre elimina la presión. Eso quiere decir que si tú estás esperando que Dios cambie a la presión llamada suegra, nuera, yerno, vecina, vecino, esposo, esposa, realmente lo que Dios hace es eliminar la opresión interna. Cuando yo reconozco mi debilidad, cuando yo reconozco que necesito ayuda en algo entonces Dios libera la opresión interna. Y entonces ves las cosas de diferente manera. Vas a discutir menos, vas a pelear menos, porque vas a estar enfocado o enfocada en a lo que Dios te llamó. En apuros, mas no desesperados. Apuros significa no ver la salida inmediata, no entender el panorama, estar en incertidumbre.
Pero desesperación, ahí está lo peligroso. Porque desesperación significa perder la esperanza, rendirse mentalmente y colapsar interiormente. Entonces usted ahora sabe qué le va a pedir a Dios. Pídale: Señor, ayúdame a no desesperarme, a que yo pueda esperar tu intervención. ¿Se da cuenta? No estamos pidiendo paciencia, estamos pidiendo que Dios nos ayude a no desesperarnos, a no estar ansiosos. Eso quiere decir que puedes no entender lo que pasa, pero no perder la esperanza. Aunque vea todo difícil, no pierdo la esperanza. Y le pongo fe además. Tengo la seguridad de que Dios va a usar a alguien, Dios va a hacer algo. Y además yo ya puse de mi parte, porque ya le dije qué es lo que yo reconozco como debilidad. Ya reconocí en qué parte necesito ayuda, o si lo digo más claro, en qué parte yo estoy fallando un poco o un mucho. Derribados, pero no destruidos. Derribados es caer, pero destruido es quedar inservible. Yo recuerdo cuando éramos niños y te caías en la calle, te caías y volteabas a ver quién te había visto. Y luego te caías y lo primero que te decían siempre era: ¿ya te chupó quién? Ya te chupó el diablo. Y tú te levantabas y te sacudías. Para los que están en redes sociales, es una frase que se dice aquí en México. Y te levantabas, te sacudías, volteabas alrededor y le seguías. ¿Qué? Hay personas que se la creyeron cuando les dijeron que las chupó el diablo. Y dijeron: ya no sirvo, me equivoqué, ya no tengo otra oportunidad, ya va a ser bien difícil que yo salga de esto. Hay madres que ya se dieron por vencidas. Puedes caer emocionalmente, puedes llorar, puedes sentir debilidad, pero no estás destruido. Permítase llorar, permítase desahogarse, permítase estar triste un momento, pero siempre recuerde que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Después de que lloró, después de que se quejó, después de sentir debilidad, después de pasar un tiempo de depresión, respire, tome aire y dígale: Dios, yo confío en ti. Yo sé que vas a usar a alguien, yo sé que vas a hacer algo en mi vida, porque yo recuerdo que hay gloria tuya dentro de mí y es luz que me va a sacar de esta situación. Porque le voy a decir un secreto: el barro se puede caer, pero el tesoro va a permanecer. Lo que Dios depositó en ti va a permanecer para siempre. Pero tienes que hacer que esa luz que Dios está alumbrando hoy salga.
La ansiedad ocurre cuando la presión externa invade el interior. Por eso, si usted toma su Biblia y busca en Proverbios, por ejemplo, la palabra ansiedad, ahí viene mucha ilustración, mucha guianza de Dios para vencer la ansiedad. Y nos ayuda el libro de Proverbios a que nuestra mente no se descontrole, a que no colapsemos, a encontrar dirección. Y lo que nos está diciendo Pablo es que la gloria de Dios en nosotros no es la ausencia de problemas, es el gobierno de Dios interno dirigiéndonos, o el gobierno de Dios dirigiéndonos desde adentro. Por eso Dios nos pide rendición, que le digamos a Él: ya no puedo más, que le empecemos a pedir ayuda para que entonces Él intervenga en nuestra vida. Romanos 8:18, estamos por terminar. Dice Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo la seguridad que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No dice solamente para nosotros, dice en nosotros. La gloria es interna antes de ser visible. Y en Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Y es que aunque Cristo está dentro de nosotros, como decían los niños hace un momento, de una manera invisible, la gloria venidera va a ser visible. Eso quiere decir, después de que vences la depresión, la ansiedad, la gloria de Dios se manifiesta, se hace visible. La bendición se hace visible. Los tiempos de alegría se hacen visibles. Los tiempos de victoria se hacen visibles, porque te enfocas al reino, te enfocas a la gloria y no te enfocas a la presión que hay alrededor de ti. La gloria venidera no es algo que viene desde afuera. La gloria venidera es el tiempo en el cual la gloria que está dentro de nosotros se manifiesta. Cuando logras hacer el propósito que Dios puso en ti, a lo mejor terminar tus estudios, a lo mejor es abrir un negocio, a lo mejor es ser la mujer o el hombre más feliz de la tierra, porque así te puedes sentir en plenitud de Dios. La gloria venidera no compite con tu presente, lo está preparando. Yo recuerdo que hace meses les decía: prepare su corazón para recibir la bendición de Dios. Y hablábamos: prepare su corazón incluso hasta para tener finanzas. Y se lo vuelvo a decir hoy: prepare su corazón. Eso quiere decir, lea, investigue, empiece a hacer acciones. Porque si usted piensa dirigir un negocio, comience dirigiendo las finanzas en su casa.
empiece a ser un buen administrador de lo que tiene. Sea poco o sea mucho, sea buen administrador de lo que Dios pone en sus manos. Muchachos, no se enojen cuando su mamá o su papá les dicen apaga esa luz. Cuide lo que hay en casa, porque de esa manera, si usted se prepara, Dios le va a confiar más. La gloria que hay dentro de usted para administrar va a brotar de una manera más fácil. Voy a avanzar. Todas mis necesidades son suplidas. Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Está hablando de que Dios desde nuestro interior nos va a enseñar, nos va a suplir todo conforme vamos dejando que brote esa luz. Incluso, espero que no se me vaya la porción bíblica. Amado mío, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y lo dice, ¿por qué? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra de Dios dice que si prosperamos en nuestra alma, tenemos salud. Y Filipenses 4:19 nos dice que Dios va a suplir todo conforme a las riquezas en gloria. ¿Dónde están las riquezas en gloria? En usted y en mí. Suplirá todo lo que os falta. Está hablando de llenar completamente conforme a sus riquezas. Imagínese, conforme a sus riquezas. Si usted le pide a su papá y a su mamá o a su esposo algo, él o ella le van a poder dar conforme a sus riquezas. ¿Sí? A lo mejor el límite va a ser el límite de la tarjeta de crédito o el límite del préstamo express. O si es administrado, el límite va a ser lo que tenga él o ella. Pero usted tiene un Dios que es dueño de todo, del oro, de la plata. Y la Biblia dice que Él nos va a dar conforme sus riquezas en gloria. Ahí no es conforme las riquezas de mías o de mi pareja o de mi amigo o de mis padres. Habla de las riquezas de Dios. Nos habla de una abundancia eterna. Nos está hablando de bendiciones en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y en Cristo Jesús, donde menciona en Cristo Jesús, nos dice que no es para nuestro propio ego. Nos dice que es o lo logramos cuando alguien empieza a ver a Cristo en nosotros. Cuando alguien te dice, no sé qué tienes, pero es que hay algo dentro de ti que me hace que tenga confianza. O no sé por qué, pero sentí la necesidad de pedirte que ores por mí, o un consejo. Esa persona está reconociendo que la gloria de Dios dentro de ti ya se está asomando. Y cuando eso lo reconocen en ti, se abren las riquezas en gloria para ti. Cristo es el canal, Cristo es la fuente y Cristo es la garantía.
Cristo es el canal, la fuente y la garantía. Para llegar a la gloria es a través de Cristo. Cristo es la fuente. A través de Él Dios nos da. Y Cristo es la garantía porque Él ya pagó todo el precio. Si tienes tesoro en barro, entonces tu provisión no depende del barro. Tu fragilidad no limita la provisión y tu contexto no limita la provisión. La presión externa no cancela la fuente interna. Aunque haya presión, no dejes que se reprima el Cristo que hay en ti. Esta porción nos habla de fortaleza cuando no hay fuerzas, de paz cuando nos falta estabilidad, de sabiduría cuando nos falta dirección y de esperanza cuando nos falta ánimo. Y dice que Dios lo suple conforme a su gloria. Si necesitas paz, la paz te la va a dar Dios. Si necesitas sabiduría, Él suple la sabiduría eterna y te dice: pídeme sabiduría, yo te la daré. Y si necesitas provisión material, Él lo suple de acuerdo a tu responsabilidad en lo que Él ha depositado en tus manos. Acciones. ¿Qué debemos hacer, pastor? Romanos 9:23. Ahí está el secreto. Estamos hablando de vasos de barro. Ahora te voy a hablar de vasos de misericordia. Esa es la respuesta. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Aquellos que ya no son vasos de barro, aquellos que dejaron que Dios empezara a fluir en sus vidas, iluminando a otros. Y entonces eso se llama misericordia. Tienes misericordia de los demás, les echas la mano a alguien más, le das un consejo a alguien más, oras por alguien más. Dejas de pedirle a Dios: para mí, te pido, Dios, te pido, sino que le pides a Dios por alguien más, por alguien más, por alguien más. Te conviertes en un vaso de misericordia. Y dice que a los vasos de misericordia Dios los prepara para la gloria. Es para hacer notorias sus riquezas, para mostrar su paciencia, su poder, su restauración, su fidelidad. Antes de que usted y yo pecáramos o cometiéramos errores o tomáramos malas decisiones, antes de que cayéramos en una situación, antes de que usted y yo naciéramos, Dios ya había diseñado a muchos de nosotros para ser vasos de misericordia. Y fuimos separados para ello. Primero somos barro, luego la misericordia te alcanza a través de alguien, luego te conviertes tú en un vaso de misericordia y comienzas a portar la gloria de Dios.
Y tu fragilidad, tu debilidad y mi debilidad no cancelan el plan divino, sino que es un tiempo donde la misericordia nos convierte en un contenedor de bendición para otros. Diga bien fuerte: soy vaso de misericordia. Fui preparado de antemano. Mi pasado no anula mi propósito. Y porto riquezas de gloria. Y voy a compartir de esas riquezas a otros. Dele una ofrenda de alabanza al Señor, fuerte, fuerte, fuerte. Hay más riquezas de la gloria. Vamos a subir un episodio especial para que esté al pendiente a través de las redes sociales. Y quiero compartir para cerrar una oración y una carta para usted que vamos a entregar. Incline su rostro ahí donde se encuentra. Tú que estás en tu casa, toma este tiempo para reflexionar en la siguiente palabra. Hoy Dios quiere hablarte acerca de que Él está despertando en ti una conciencia de tesoro. Que estés consciente que Él ha resguardado respuesta, solución ante dificultades dentro de ti. Y que no eres un vaso de barro vacío, sino que eres un vaso de barro habitado por Dios. Que Él nos hizo frágiles para que pudiéramos depender de Él constantemente. Y que por mucho tiempo llegamos a pensar que la presión era un castigo, pero hoy podemos entender que la presión era necesaria para que pudiéramos rendirnos y pedir ayuda. Y donde otros ven crisis, hoy nosotros podemos ver una oportunidad para recibir bendiciones de Dios. Y donde otros ven desgaste, hoy nosotros vamos aumentando ese peso dentro de nosotros, ese peso de la gloria de Dios dentro de nosotros. Dios nos ha permitido vivir y experimentar la fragilidad para que nunca confundamos que su poder está presente en todo tiempo. Estás atribulado, pero no estás angustiado. La presión toca tu exterior, pero no gobierna tu interior. Estoy fortaleciendo tu hombre interno conforme a mis riquezas, nos dice Dios esta mañana a través de su palabra. Te estoy revelando sabiduría que no se aprende en libros, discernimiento que no se aprende con experiencia humana. Y lo que hoy no entiendes, mañana lo llamarás gloria. Lo que hoy no entiendes, mañana lo llamarás gloria. Y no reaccionarás más con tu alma herida, sino deliberarás con un espíritu maduro. No te llamé para sobrevivir, te llamé para gobernar. Y no te salvé solo para perdonarte, sino para que manifiestes misericordia. Padre celestial, hoy, Señor, te pido que resplandezcas en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y que resplandezcas, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida para bendición de otros, papá. Úsanos, Señor, para sonreírle a alguien. Úsanos para agradecerle a alguien. Fortalece nuestra vida, Señor, y haz que la vida de Jesús, tu Hijo, Padre, se manifieste en nosotros. Y que la gloria pese más que la presión, y que el interior gobierne el exterior. Y que vivamos en lo naturalmente divino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de alabanza al Señor. Este fue el episodio 27, Riquezas de Gloria, de la serie Verdaderamente Libres, temporada 2. Misterios revelados, dimensiones eternas.
Queremos que esto quede grabado no solamente en las redes sociales, sino en tu corazón y en tu espíritu. No estás sobreviviendo. Estás viviendo un proceso para vivir un peso eterno de gloria y entrar a la predestinación y el propósito que Dios ha depositado en ti. No estás perdiendo, estás siendo calibrado para poder vivir tiempos mejores. Y no estás siendo presionado para destruirte, estás siendo presionado para revelar lo que realmente estás cargando, lo que Dios ha estado trabajando por años dentro de ti. Porque hoy la tierra está esperando la manifestación de personas como tú, que están dispuestas a ser instrumentos de Él, sus manos, sus pies, su boca, y Él pueda seguirle hablando a más personas. Nadie podrá decir que fue tu fuerza, nada, ni nadie podrá decir que fue tu talento. Nadie podrá decir que fue tú o mi capacidad, porque quedará claro que la excelencia del poder siempre fue de Dios. Te esperamos en el siguiente episodio. Comparte el episodio, comparte la bendición y te esperamos la próxima semana. La verdad fue revelada. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda, ya llegó la hora de la verdad. Esto es una producción de Radio Adicción Cristiana y Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal, con el teólogo e investigador bíblico Aldo Flores. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca se revela en tu oído, en este podcast.